Joyce Veloso es ingeniero especialista en finanzas, diplomada de gestión en recursos humanos de la Universidad de Chile, magíster en dirección de personas de la Universidad Adolfo Ibáñez, doctora en desarrollo inclusivo y sustentable de la Universidad Loyola, Andalucía, profesora acreditada de Enegrama por la Global a través de la Asociación Internacional de Enegrama en Estados Unidos, coach certificada de la Comunidad de Coach Internacional, ICC, miembro internacional de la ICC. Y hoy nos trae un tema maravilloso, que es la inclusión laboral, el respeto y la modernización necesaria para hablar de ella. Joyce, bienvenida a este espacio y cuéntanos primero cómo está tu salud. Muchas gracias. Aquí estoy, he estado con altos y bajos este año. Como digo yo, mi cuerpo es un tanto lento para darse cuenta que está enfermo, porque los médicos ya me lo dijeron, tu mente es tan positiva que tu cuerpo va detrás de tu mente. Pero cuando ya me enfermo y lo empiezan a ayudar, también reacciona muy rápido. Así que gracias por tu pregunta. Aquí estoy de vuelta este año. Parece que se ha intentado ir una parte de mí para el otro lado, pero me mandan de vuelta porque parece que todavía tengo cosas que hacer. No lo Así dudes ni que un minuto, no lo dudes, mucho por hacer. Así que aquí estoy colaborando contigo, me encantó la invitación, creo que el mundo que tenemos que construir y el que viene, dado todos estos desastres que estamos viendo, es el de la colaboración. Creo que esa es la forma en que vamos a poder sobrevivir como humanidad para lo que viene hacia adelante. Así que tú me dices, porque yo traigo hoy día un espacio de conversación, traigo un espacio de aprendizaje y por supuesto de parte de ustedes también una colaboración que voy a irles pidiendo en la conversación para que todos vayamos aprendiendo, inclusive yo. Claro que sí, ya puedes iniciar en el momento en que consideres este espacio es para ti. Muchas gracias. Sé que tengo 40 minutos y acá en Chile yo soy considerada como una talibana del horario, así que estaré muy puntual en mis minutos. El tema que yo les traigo justamente tiene que ver con el concepto de la inclusión laboral y el respeto por la modernización que es relevante para estos procesos y qué es lo que consideramos inclusión laboral. Y yo les pregunto a ustedes de partida, ¿qué es lo que ustedes consideran inclusión laboral? ¿Qué creen ustedes que es la inclusión laboral si tuvieran que sacar cualquier definición formal o informal que tienen por ahí? Cualquiera. Poder, poder hacer parte aquello que tal vez no lo considerábamos parte de. Por ejemplo, perfecto. Poder hacer parte de algo. Ya, muy bien. ¿Quién más tiene alguna definición de la inclusión laboral? Vivi, ¿tienes alguna idea, alguna? Tener la capacidad de crear espacios que pueda permitir, indistintamente a la condición ni el cómo viene la persona, poder recibirle para que tenga un espacio para desarrollarse. Perfecto. Incluir, aceptar, incorporar, ¿cierto? ¿Alguien más? No sé si Yolanda, Charlie, Jennifer, no sé, ¿tienen alguna idea de estas definiciones que uno ha escuchado o que ha visto formalmente o informalmente? Sí, es como estar libre de limitaciones, ¿no? Creo uno asocia un poco esa inclusión a poder involucrar a muchas personas, como lo decía Vivi, independientemente de su condición, de su raza, de sus creencias, que hagan parte de algo. Y ahí se une un poco también con lo que mencionaba Andrea. Hacer parte de algo. Perfecto. Por lo tanto, cuando estamos efectivamente hablando de inclusión, estamos hablando de hacer parte y les voy a mostrar una imagen que es con algunos elementos muy cortitos que yo voy a ir mostrando de imagen para que tengamos más interacción. Y les voy a compartir en este minuto esta imagen, déjenme que aquí la estoy poniendo, con respecto al tema de la inclusión laboral, que es este gran signo de interrogación con el que estamos partiendo esta conversación. Déjenme agrandar la imagen porque en este minuto no la estoy pudiendo ver completa. Ahí sí, ya.
Y hace años atrás, cuando a mí me hicieron esta pregunta, en el inicio de una conversación, me mostraron esta imagen. Porque muchas veces la gente no incluye, sino que integra. Y en las organizaciones habitualmente, y en los colegios, también las escuelas, integran. Entonces, el primer problema, les voy a contar que se produce cuando hablamos de inclusión laboral, es entender a quién tengo que integrar. Porque al parecer hace años atrás teníamos que integrar a los que hoy se llaman personas con discapacidad, que antiguamente le llamábamos discapacitados, ¿se acuerdan? A secas. Hoy esas personas se llaman personas, porque lo primero que son personas, que es lo primero que les quiero enseñar. Ya no se habla de el inválido, el ciego, no. Es una persona con discapacidad visual, de movilidad, etc. Eso es lo primero. Y lo segundo, de que existe una diferencia entre incluir e integrar. Y el primer problema, por ejemplo, en empresas, en organizaciones, en colegios, en escuelas, vamos a aceptar a un alumno nuevo o a un colega nuevo y viene en silla de rueda y no tenemos rampa para la entrada. El primer tema, las rampas de las entradas. Entonces hay muchas organizaciones que me dicen, no, nosotros somos sumamente inclusivos porque tenemos una rampa en la entrada. Ya, digo yo, mantengo mi respeto por esa apreciación, pero técnicamente lo que yo estoy haciendo, al tal vez tener una rampa en la entrada, es entregando una señal de algo que debería estar bien normalizado en general, que es tener edificios no integrativos, sino que inclusivos. Yo me acuerdo cuando era chica, eso fue hace mucho tiempo atrás, había una madre y un padre que yo los veía cargar a un chico, que era compañero mío en la universidad, en brazo, 3, 4, 5 pisos, para cambiarlo de sala de clase. Entonces yo ahí les pregunto, porque lo aceptaron siendo un alumno más, él teniendo discapacidad de movilidad, porque estaba en silla de ruedas. Ahí fueron inclusivos, fueron integrativos, segregacionistas, exclusivos. ¿Qué fueron? ¿Qué creen ustedes que hicieron? Porque la universidad obviamente estaba muy orgullosa porque había aceptado a un alumno con discapacidad de movilidad. ¿Ustedes creen que fueron inclusivos, integrativos? ¿Qué fueron? Si yo veía a los padres durante 4 años y medio de carrera tomar al hijo en brazos, el padre y la madre con la silla de ruedas lo cambiaba de sala. ¿Qué creen ustedes? Integración. Integración. Y un poco a la fuerza. Pero contaban en todas partes como universidad, porque les estoy contando este experimento del año 93, que habían sido inclusivos. En ese tiempo no se tenía distinción entre estos dos conceptos. ¿eh? Entonces hay un montón de colegios hoy día, de escuelas, que te dicen, mira, nosotros somos Montessori, o somos Waldorf, y tenemos un programa inclusivo con los niños con espectro TEA, o sea, autismo, Asperger, etc. Se los traigo a colación, como se dice acá en Chile, como muestra, porque te lo declaran. Sin embargo, al corto andar, te llaman como madre o padre y te dicen, ¿sabe qué, Jennifer? Tu hijo tiene que tomar clases de apoyo. Y tiene que necesitar una psicoterapeuta, y necesita una psicóloga, y necesita un terapeuta ocupacional, y necesita. Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Esa escuela o ese colegio es inclusivo o es integrativo? Integrativo. Integrativo. Entonces, quiero decirles esto porque yo que me creía en un país, además el país de la Teletón, no se les olvide, Mario Kreuzberger y la Teletón una vez al año. Yo decía, somos súper inclusivos. No somos nada de inclusivos y les estoy contando un tema con la discapacidad. Por lo tanto, aquí yo aprendí una tremenda lección, que hay lugares que efectivamente en la entrevista laboral te tienen que decir que no puedes entrar al lugar porque efectivamente estás excluido por tu discapacidad o tu problema. Por ejemplo, las mineras.
Colombia es un país minero, Perú es un país minero, Chile es un país minero, hay varios de los que están aquí que son de países mineros. O si eres buzo, explorador o militar, hay cosas en las que tú vas a estar excluido, siempre. ¿Por qué? Porque no tienes ciertas condiciones que te exigen. Por ejemplo, en los militares, una altura. Pues. Puede ser que efectivamente por cierta altura te dejen fuera. O como modelo para la revista Elite, que a mí me tocaba hacerle coaching a modelos de revista Elite, si no miden sobre 1,75 m, ya no puedes ser modelo de la revista Elite. Punto. Estamos hablando de Europa. Por lo tanto, hay sectores en donde vamos a ser exclusivos y nos van a excluir. Vamos a la integración. Hay lugares en donde me van a aceptar con mi condición, sin embargo, yo voy a estar integrado al sistema que tiene otra normalidad. Por lo tanto, el plan de estudio de ese colegio, que me dice ser Waldorf o Montessori, me va a aceptar porque tiene un sistema que es armónico con la sociedad. Sin embargo, no necesariamente van a estar preparados para integrarme en el sistema evaluativo, para integrarme en los juegos, etc. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer estas necesidades. Entonces hay padres que me dicen, yo puse a mi hijo en ese colegio porque tiene TEA, tiene espectro autista, pero ahora me salieron con que tengo que tomar como 5 clases. Sí, porque nunca le dijeron que el colegio era integrativo. O sea, inclusivo, perdón, sino que era integrativo. Vamos ahora a la segregación. Puede ser que efectivamente aquí a uno el factor es parecido al de la exclusión, en donde te digan, estos asientos son para personas sin discapacidad, por ejemplo, y estos son como para personas con discapacidad, como los estacionamientos de auto. Los estacionamientos de auto, por ejemplo, tienen segregación. Y cosas que uno no se da cuenta, pero por ejemplo una persona que es discapacitada, por ejemplo de movilidad, está en una silla de ruedas, se estaciona en un estacionamiento chiquito, no va a poder abrir ni la puerta ni bajar la silla de ruedas. Entonces, por eso necesitan muchas veces estar segregados, porque necesitan más metros cuadrados, porque necesitan amplitud, etc. Y finalmente tenemos la inclusión. Y la inclusión es, yo les diría, uno de los fenómenos más bonitos que se pueden dar en las organizaciones, en las escuelas, pero que requiere mucho trabajo, porque aquí estamos hablando de inclusión en general. Y ahora les pregunto a ustedes nuevamente, ¿a quiénes debemos incluir en los procesos en las organizaciones, creen ustedes? ¿Quiénes debieran ser incluidos o quiénes debieran vivir procesos de inclusión en las organizaciones? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando uno habla de inclusión? En realidad seríamos todos, ¿no? Seríamos todos, y dame nombres, ¿de quiénes son todos? Dame grupos para que veamos los clústeres, las agrupaciones. Si hablamos de organización, desde los niveles directivos, estratégicos, operativos, mandos medios y demás. Y cada uno de esos bloques pues está integrado por todas las personas que la conforman independientemente de su condición, como lo hablábamos al inicio. Perfecto. Entonces, aquí viene el segundo aprendizaje que yo al menos tuve. A lo mejor ustedes todos ya se lo saben y lo van a encontrar tremendamente aburrido. Pero aquí viene el segundo aprendizaje. Oye, me dicen en una organización el año pasado, que cuando hablamos de inclusión nos dice qué conceptos son los que tenemos que tener claros porque queremos que esté en la política, me dijeron, y en los valores la inclusión. Se le iban a exigir a todos los ejecutivos inclusivos, todos en esa organización. Le estoy hablando de uno de los gremios más importantes de Chile en la construcción. Entonces me dice, porque nosotros tenemos un programa, me dice, para el tema de la discapacidad en general, ¿ya? Y tenemos un programa, me dicen, para el concepto de las mujeres en los cargos y la igualdad de las rentas. Ya ese me pareció audaz. Pero efectivamente, cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de discapacidades en general, cognitivas, físicas, etc. Estamos hablando de la mujer e igualdad de renta, e igualdad de cargos y paridad en los cargos. Miren de lo que estamos hablando. Estamos hablando de los indígenas. Cada país tiene culturas indígenas que muchas veces no tienen espacio dentro del campo laboral.
estamos hablando de el concepto de las señoras y señores que tienen sobre 60 años hoy día, que ya empiezan a ser un peso para las organizaciones. Hoy también tenemos que hablar de esa inclusión, que hay un concepto español que me encanta, que hablan de la generación sabia, porque en el fondo es la savia de la cual vienen los otros arbolitos y las otras ramitas, pero es la generación también sabia de la cabeza que puede colaborar con la generación Z, con los millennials, con estas generaciones más jóvenes. Y empecé a buscar qué otras inclusiones más estaban. Está la inclusión también de los jóvenes, porque hay organizaciones que no quieren jóvenes. Está la inclusión también relacionada con el campo de las distintas discapacidades. Entonces me empecé a dar cuenta que el concepto de la inclusión era tan amplio que permitía un montón de conceptos que efectivamente hoy la organización no los tiene ni en vista. Piensan que la inclusión es contratar a alguien que tiene discapacidad visual, antiguamente llamado ciego, o a alguien que tiene una discapacidad de movilidad, que antiguamente se llamaba a lo mejor inválido. Entonces, por eso es tan importante como este proceso que yo les voy contando, porque las organizaciones todavía no tienen el respeto para hablar de la inclusión, porque creen que es tomar una consultora externa, que se está haciendo muy famoso, por lo menos en distintos países de Latinoamérica, y de hablar de estos conceptos como un poco suelto y ponte una rampa en la entrada y ya, y contratémosle el teclado que le hable a esta persona que tiene discapacidad visual y estamos con la inclusión. Y resulta que hay un montón de países ya de Europa, en Chile también, hoy es una obligación legal contratar mínimo un 1% de personas con discapacidad y generar el concepto de la inclusión. Les voy a hablar de otra inclusión que hoy día está muy en la palestra, muy fuerte arriba de la mesa, que es la inclusión sexual. En la inclusión sexual estamos hablando en el origen de gay y lesbianas, pero hoy día estamos hablando de los binarios, de los no binarios, estamos hablando de los pansexuales, estamos hablando de aquellos que no se reconocen en ninguna sexualidad, estamos hablando de aquellos que se consideran personas menstruantes, estamos hablando, miren, les puedo hablar de una infinidad de respetos que tenemos que tener. Y acá en Chile, mucha gente todavía no entiende y dice, pero ¿por qué tienen que tener tal variedad? Y yo les digo, porque lo sienten así. Y no tengo nada que decir. Porque ¿qué le voy a decir? Y aquí los voy a llevar a un concepto como emocional. Si yo tengo un hijo o una hija que es gay, lesbiana, pansexual, bisexual, ¿lo voy a juzgar por lo que siente? Entonces, hoy enarboladamente en las calles vemos para el Día del Orgullo Gay que han salido cientos de miles de personas a las calles en cada año en distintos países. Entonces, hoy también este concepto de incluir las sexualidades, los gustos sexuales, la forma de pensamiento es respetable. Pero aquí les voy a hablar de otro concepto que está detrás del respeto, y por eso mi charla tiene mucho que ver con esto del respeto. No necesariamente la gente de generaciones mayores está aceptando con respeto estas diversidades y estos respetos de inclusión. En nuestros países y en cada uno de nuestros países todavía se habla de manera despectiva a veces de alguna de estas distintas inclusiones. Al que no camina bien en Chile, y no sé si en los distintos países que me están escuchando, aquí en Chile todavía le dicen el cojo, que es una ofensa a alguien que camina mal, a alguien que camina rengo. Al ciego le dicen ciego, cuando es una discapacidad visual, una persona con discapacidad visual. Al chico con síndrome de Down o al joven, todavía le dicen el mongo, el mongólico, el tontito. Entonces, por eso yo lo cruzo de inmediato con el concepto del respeto. De hecho, en Chile hay una palabra muy fea que se le dice al gay, se le dice hueco, fleto, son palabras que son agresivas y todavía en las organizaciones la gente habla así. Pídele del quinto piso de contabilidad al hueco o al fleto, al homosexual. Entonces,
cuando hablamos de inclusión dentro de la organización, estamos hablando de una esencia social que tiene que empezar a cambiar. No les debo, les debo decir que cuando se empezó a hablar en Chile de persona con discapacidad, de persona sexualmente con cierta orientación, de persona, porque siempre se antepone el persona, no se les olvide. Esto es sumamente relevante. No son personas, como el otro día escuchaba yo a un chico que estaba invitando a unos trekking en el sur de nuestro país, y decía, invito a todos los que quieran venir, incluso que tienen familia, que son personas con capacidades diferentes. No son personas con capacidades diferentes, ni tampoco con capacidades especiales, no vuelan, no son superhéroes, son igual que tú y que yo, pero que tienen una discapacidad, eventualmente, si es que está en esa línea. Si es que es una persona que tiene una orientación sexual distinta, es una persona con orientación sexual diferente. Entonces la palabra persona es fundamental que esté delante. Fundamental en lo que es el concepto de la inclusión y el respeto. Camila es persona, yo soy persona, Andrea es persona, Vivi es persona, todos somos personas. Entonces no tenemos por qué ser ni la rubia, ni la gorda, ni la coja, ni la homosexual, ni la lesbiana. ¿Van entendiendo? Eso ya es una materia antigua que ya no va. Y el primer shock que yo tuve en esto del persona con discapacidad o persona con un sentir sexual distinto, lo tuve con mi hija mayor. Mi hija mayor ya es dentista y estaba en segundo o tercer año de odontología y se tomó un posgrado entre medio. Y me dice, un día estábamos hablando, le digo, no, porque tal persona que tiene algo de lo mental, le digo yo, tiene una deficiencia mental. Mamá, persona con discapacidad. Entonces yo me quedé pensando, porque yo ya estaba trabajando con esto, y cada vez que alguien en la mesa decía, y ella salía con su máster, con su posgrado, persona con... Y en algún minuto me quedé pensando que efectivamente lo más relevante es que nosotros somos todos personas y que las organizaciones están recién aprendiendo de que el lenguaje es persona primero y después las características que trae, los títulos, etc. Pero primero somos personas. Entonces, a esta altura les quiero preguntar, ¿qué les ha parecido esto de mirar el concepto de inclusión, el concepto de persona, el concepto de integración? ¿Qué les ha llamado la atención? ¿Qué les ha tal vez sorprendido o tal vez qué palabras a lo mejor les están resonando? Mira, estoy viendo por Facebook y Fernando Bermúdez ha participado en todo el proceso, en todas las preguntas que ha realizado. Y bueno, ya nos había dicho que integración, acceso a todas y a todos los derechos del trabajo, pero cuando tú hablas sobre el tema, ¿qué me parece? Y personalmente, creo que fue muy inclusive haber traído este tema en este instante, porque tal vez no lo tenemos siempre muy en el día a día, no lo estamos viendo como una problemática, sino si se da o si llega a presentarse, miramos a ver qué se hace, pero no estratégico para poder determinar antes de que suceda qué hacer. Hay alguien también en chat que nos dice cómo hacer cuando la ideología de género pasa a casos como el de Tom Peters, el hombre que se cree un perro dálmata y es considerado como perro. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de ciertos elementos que nos llevan a hablar de las personas y de una cierta normalidad. No quiero ponerlo, digamos, en ese estado como dramáticamente, pero sí. Cuando ya nos encontramos con que alguien se considera un perro, ya estamos hablando de una patología. Sin embargo, alguien que efectivamente elige una orientación sexual no es una patología. Esa es la diferencia. Cuando alguien ya se pone tatuajes como perrito y se viste como perrito y habla como perrito todo el día, ahí ya estamos hablando de una patología. Sin embargo, alguien que es gay, alguien que es lesbiana, alguien que es bisexual, alguien que es trisexual, no es una patología. Eso también es sumamente importante entenderlo y vuelvo a insistir, entrar en un espacio de respeto. Porque ni yo tengo 52 años, no tenía en mi registro hasta hace 8 años atrás este concepto incluso del lenguaje, de qué hay que tener dentro de la organización, a pesar de que yo ya en el 2001 había contratado, creo que fui la primera en Chile,
en contratar a una persona con discapacidad visual y tomarle sistemas de teclado especial como consultor de empresa, porque las personas con discapacidad visual, muchas de ellas no acceden ni a la universidad. Y yo tenía como alumno un ingeniero comercial, un ingeniero en business, que tuve la casualidad que era mi alumno, fui la profesora guía de la tesis y lo contraté como consultor. Pero en ese tiempo yo no tenía las distinciones de lenguaje que les estoy contando. ¿Y cuál crees tú que sería el punto de partida, Joyce, para empezar a hablar de inclusión en las organizaciones? La sociedad está cambiando muy rápido y esto también es muy importante. Y finalmente hay una presión. De hecho, una muy evidente que se está dando es la igualdad salarial de las mujeres dentro del campo laboral y el concepto de los cargos, de acceder a los directorios, a las gerencias. Y ahí hay un tema inclusivo que se está haciendo presión laboral en muchos países para tener una cuota de mujeres dentro de los campos de decisiones, dentro de la investigación, dentro de las gerencias, de las direcciones, etc. Chile hoy día está empezando a exigirlo y de hecho el actual gobierno de Boric partió con una paridad incluso superior. De hecho tenemos un 55% de mujeres dentro del gobierno, para que ustedes tengan una idea. No significa que es bueno ni es malo, pero sí las paridades y los números ayudan a que la mujer pueda tener este rol que tuvimos en silencio por 500 años. Entonces, no es la mejor forma entrar con una exigencia de número, pero es una manera de que se empiecen a emparejar los elementos en la cancha. Ahí tienen uno que laboralmente está hoy día golpeando la puerta en distintos países y en distintas organizaciones. El tema sexual. Por ejemplo, Walmart, acá en Chile se llama Líder. Walmart en Chile y en distintos países de América Latina ya instaló el concepto de la contratación de un cierto número de personas que tienen una diversidad sexual, para que vivamos en el fondo en armonía, sin tener esta sensación de que estamos separados. Y hay otro tema de inclusión, la inmigración. El mundo entero laboralmente se está moviendo. Y como hoy día además no encontramos muy óptimo un país, nos movemos al otro y nos vamos al otro, la inclusión también del inmigrante se está convirtiendo en una realidad y que en muchos lugares costaba y en algunos sigue costando. Que la labor de la inclusión, les debo decir, que es mucho más grande que pensar en ese chico en la silla de ruedas que teníamos antes en la cabecita y la rampa para que entrara a la oficina. Es bastante más grande. Les quiero contar un proyecto muy cortito que yo estoy trabajando hace 4 años en inclusión laboral, como un ejemplo nada más, que tiene que ver con coaching y con mentoring. Fue una locura, un amigo que es director de una clínica de día que se llama, en donde gente con discapacidad y con adicciones va a hacerse tratamiento en el día y se puede ir a trabajar si quiere y volver, o pueden ir a recibir sus medicamentos y quedarse en talleres durante el día en ese lugar. Ese lugar se llama Alcino. Y Alcino por este sueño del Quijote de la Mancha, de salvar, de un mundo mejor, etc. Y él me dice, Joyce, ¿tú cómo verías, me dice, instalado un concepto de coaching y de mentoring para aquellos que quieran volver a reinsertarse laboralmente después de sus adicciones y de algunos temas de tratamiento de discapacidad, que a veces va unido, o con mentoring, me dice, para hacer emprendimientos? A mí, ¿qué me dijeron? Tal como cuando Andrea me dice, ¿quieres venir? Sí, dije yo, y feliz, hagamos. Les debo decir que yo, canchera, como se dice en Argentina, entré a la sala de clase y me encuentro con que había alguien con esquizofrenia en tratamiento, otra persona que tenía problemas neurológicos, alguien Asperger, otro autista con aura, alguien que venía de adicciones porque era mujer, lesbiana, y hoy día era hombre, había hecho la transformación sexual. Les digo que me apaniqué y dije, ¿cómo lo voy a hacer? Y recordando las lecciones de coaching, dije, voy a dejar que ellos descubran. Y así fue. Empezamos a trabajar, era un grupo como de 20 personas, de los cuales salieron 5 emprendimientos ese primer año. Alguien hizo una panadería, otro se compró un carrito donde distribuía jugos para empresas, alguien con trabajo pero que tenía que ver con algunos elementos de su propia discapacidad,
en el deporte. Miren, les debo decir que fue una maravilla. Segundo año volvió a pasar. Pero yo ya estaba como, ya tenía la experiencia de haber trabajado con algunos de ellos. El temor que tenía, por ejemplo, la chica que era chica antes y que actualmente es varón, me decía, ¿cómo pido referencias en un trabajo nuevo? Me decía, y por eso caí en adicción, porque mi pregunta es, ¿cómo pido referencias si antes me conocían como mujer y hoy día tienen que hablar de un hombre? Miren, miren las cosas sencillas. Y empezamos a trabajar. ¿A quiénes le podía pedir referencias? ¿Cómo lo podía hacer? Era una informática maravillosa, programadora, sabía cosas muy específicas en programación. ¿Saben ustedes que logró armar su proyecto, su plan en coaching, logró armar el cómo iba a buscar las referencias, encontró trabajo, además le pagaban muy bien? ¿Saben ustedes que la chica, chico, actualmente, era otro cuando terminamos de conversar? Otro chico que me dijo, mira, yo soy adicto a la cocaína, me dijo. Y desde ahí he tratado de implementar una panadería de especialidades hace mucho tiempo. Empezamos a buscar de dónde podía obtener un capital semilla, que se llama acá en Chile, dónde podía encontrar un inversionista, qué sé yo. Armó una panadería de panes franceses que hasta el día de hoy la tiene. Yo pensé que hasta ahí el mundo estaba bien, se estaba mejorando, estaban apareciendo los proyectos, y al tercer año me dicen, Joyce, pandemia, ¿qué te parece hacerlo online de Arica a Punta Arenas, Chile entero? Y yo, no, dije yo, sí, no, ya, vamos. Desafío, imagínense, online, con personas con adicción, con discapacidad. Nuevamente levantamos 50% del curso, proyecto, emprendimiento, búsqueda laboral, etc. Y este tercer año estamos ya, o sea, cuarto año, estamos llegando al final de este curso porque dura marzo, abril y mayo. Y estamos terminando con unos proyectos de una chica que tiene problemas neurológicos musculares severos con una empresa de jabones. Hay otra chica que es psicóloga, tiene discapacidad justamente cognitiva y es psicóloga titulada y está montando un sistema de psicología online con terapias alternativas. Hay otra que está montando un sistema de apoyo, que es cuidadora y es madre, está montando un sistema de apoyo para niños. Entonces, les debo decir que lo peor que puede llegar a pasar en la inclusión es tener miedo. Le tenemos miedo al inmigrante, le tenemos miedo al que es de las culturas de raíces de cada país, le tenemos miedo a la mujer, le tenemos miedo al que tiene problemas visuales, le tenemos miedo a muchas cosas. Yo les diría que si alguien quiere tener información, me escriba, porque atreverse a armar proyectos dentro de las organizaciones no cuesta nada, pero sí tiene que haber un sistema de esto, de conversación abierta, de respeto, de palabras que se tienen que usar en forma adecuada y de comprender que detrás de la inclusión hay miles de personas que están esperando una oportunidad, de los que nos llamamos neurotípicos, de los que nos llamamos normales, y tenemos que hacer justamente un trabajo importante para que esto funcione. No sé, Andrea, ya estamos en el tiempo, si alguien tiene alguna pregunta para ya ir cerrando. Yoli, ¿algo que nos digan en redes? Y aquí tenemos un aporte, Carmencita, que también ha estado muy, muy activa en nuestro Facebook. Gracias a ella, también ha tenido que vivir en experiencia propia estos temas de discriminación. Y bueno, ella también está muy interesada desde lo que ha estudiado, desde su profesión, a seguir aportando. Y nos deja aquí un comentario interesante. Dice, en un futuro no va a existir el término inclusión social, ni estudiantes con necesidades especiales, incluso ni pasaportes, porque todos seremos iguales y todos seremos habitantes de un solo país, el mundo. Tal vez futuro lejano, pero así será. Y eso nos va a llevar a la globalización. El sueño de los que estamos trabajando en esto, y espero que sea el sueño de todos ustedes a partir de hoy día, que seamos todos personas. Uh-huh. Cada vez se hace más latente empezar a rescatar lo que nosotros hablamos, ¿no? Nuestra humanización. Hoy nos damos cuenta cómo a veces tomamos ciertas actitudes ante las personas, ante las situaciones de la vida, somos indiferentes y a veces nos reímos con ciertas situaciones que ocurren y no nos damos cuenta en las consecuencias que se deriva de esto para otras personas, para quienes lo están viviendo en carne propia, ¿no? Y creo que eso es lo que ha hecho que vayamos en algunos puntos como hacia atrás
pero así como tú lo dices, hay otros que vamos trabajando hacia adelante porque sí se puede, podemos hacer cambios interesantes, podemos hacer ver realidades totalmente diferentes para que no tengamos que lamentar todos estos casos, ¿no? Que de cierto modo van haciendo que otros se sientan rezagados y no evolucionen y no nos damos cuenta de las capacidades tan amplias que tienen, ¿no? Para transformar una realidad. Total, y nadie está fuera de que te suceda algo, de que te tengas que ir de tu país y que tú seas el inmigrante, o que te suceda un accidente, ni Dios lo quiera, y que tú tengas una dificultad para movilizarte o para ver. Nadie está a salvo de ser el que tiene que ser incluido. Entonces, partamos por nosotros y por eso les hablaba que el respeto de la organización, del lenguaje, de la forma en que se incluye, de la forma en que hago que también la gente lo comprenda, es sumamente importante. Joyce, yo tengo una pregunta. Dígame. Estos son temas ya organizacionales, como tú lo estás mencionando, pero ¿qué consejo le podrías dar desde tu experticia que tú tienes a una madre o unos padres de un infante, de un niño que tenga algún tipo de estas condiciones, ya sea porque tiene temas cognitivos, de Asperger, físicos, para poder ayudarlo a integrarse en esta sociedad y empezar a trabajar desde la inclusión, desde la familia? ¿Qué podrías decirnos sobre ello? Sí, sí, hay varios temas ahí. Primero, la primera recomendación a los padres que se dan cuenta de que tienen un diagnóstico con algún chico con alguna discapacidad, ya sea de cognitiva, de aprendizaje, etcétera, lo primero es pidan ayuda a ellos. Es lo primero, porque habitualmente lo que hacen es que van a buscar profesionales para ayudar a su hijo o hija. No, lo primero es pidan ustedes primero ayuda, porque los primeros que se llevan el shock de esperar un niño o una niña que sea bajo la normalidad, por eso les hablo del neurotípico, soy yo como padre. Entonces, primero pidan ayuda a ustedes. Segundo, sigan el camino de aquellos que efectivamente hayan logrado hacer el avance, que normalmente son padres, igual que tú, pero que ya lo vivieron hace 5, hace 10, hace 15, con los cuidados que corresponde, porque normalmente cuando nos encontramos, por ejemplo, con un chico o una chica que tiene Asperger o que tiene algunos de estos elementos de autismo, el espectro que se llama TEA, te encuentras con que además son chicos que son muy de foco de ciertas tareas, pero además necesitan cierta rutina, pero además son muy sanos. Entonces, lo que da susto a los padres muchas veces es cómo lo incluyo justamente en tareas, actividades, en colegios, en escuelas, en donde en el fondo puedan desenvolverse de una manera normal. Entonces yo les diría que pidan ayuda primero. Segundo, observen los casos de éxito que tienen a su alrededor, porque te aseguro que te van a dar más información que los libros médicos que muchas veces se dedican a los médicos. Y tercero, ponerle siempre los estados de protección a tu hijo o tu hija en los elementos que se requieren, y en los otros, déjenlos que caminen. Por ejemplo, el otro día una madre me decía, mi hija tiene espectro autista, y me decía, tiene severos problemas, por ejemplo, con el tema del dinero. No sabe contar dinero, pero sin embargo se había desenvuelto muy funcionalmente en otros ámbitos. Entonces, ¿dónde tenía que ponerle cuidado? Era en el tema del manejo del dinero, por ejemplo. Entonces, me decía, ¿cómo la dejo que camine? Y yo le decía, justamente probando algunos elementos que tú sabes que es de éxito, pero en el tema del dinero vas a tener que tener siempre un monedero especial, una tarjeta especial, va a tener que tener ciertos cuidados, que el mismo chico o chica te lo va a ir mostrando en el momento que vaya caminando. Pero nunca amarrarlos, nunca dejarlos solos, nunca dejarlos aislados, porque al revés, les impide el funcionamiento, digamos, de que pasen a ser lo que se llama funcionales para su vida y para la sociedad. Gracias, Joyce, por eso, por este espacio. Agradecerte una vez más. Es un honor poder estar contigo en esta jornada. Espero que tengas una recuperación completa, que se dé las cosas muy bien. Sé que tienes una cirugía que ya se pueda dar con toda la tranquilidad y sé que pronto vamos a estar nuevamente en contacto. Te enviamos un saludo gigantesco. Desde mi parte te envío un saludo muy fraterno. Te pongo en mis oraciones para que te vaya excelente en esa recuperación y cirugía. Y estamos aquí, Podetex es tu casa, aquí en Colombia estamos también apoyándote y en lo que podamos,
poder relacionarnos, Chile, Colombia, tienes todo un equipo a tu disposición. Un fuerte abrazo y Muchas gracias por gracias. estar. Gracias, Andrea, las felicito por este tremendo día y nada, cuenten conmigo, aquí estoy y quien me quiera buscar en las redes, estoy por Joyce Veloso Cancino, estoy disponible y quien quiera saber más de estos temas o instalar a lo mejor algún proyecto, estoy a su disposición. Así que muchas gracias a todos y a todas. Un abrazo grande desde Chile.